Soy un cirujano jubilado. A las 2 de la mañana, mi antiguo colega del departamento de urgencias me llamó con una sola frase: tienes que ver esto tú mismo. Llegué en 10 minutos. Cuando vi la espalda de mi hija, me paralicé. Durante 30 años, salvé vidas. Ahora, era el momento de usar un conjunto diferente de habilidades. Mi yerno no tiene idea de con quién se está metiendo. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu región ahora mismo. Quiero ser directo contigo, Víctor. Sergio Torres dejó su vaso de agua mineral sobre la mesa de centro con ese tipo de calma deliberada que los agentes de bienes raíces reservan para los clientes que están a punto de pagar de más. Ana y yo hemos discutido esto, y ambos estamos de acuerdo. Tus visitas se han vuelto un poco demasiado frecuentes. Él estaba de pie en medio de la sala de la calle Abedules 2314 como si los metros cuadrados fueran suyos y ya hubiera comparado el mercado, lo cual, en cierto modo, era verdad. Sergio trabajaba en ventas residenciales para el grupo inmobiliario Cúspide en la avenida Lázaro Cárdenas, y llevaba esa sonrisa de comisión a todas partes, incluso a las discusiones que disfrazaba de conversaciones. ¿Demasiado frecuentes?, pregunté. Has estado aquí 3 veces en las últimas 2 semanas, Víctor. Eso es mucho. La sonrisa no vaciló. Ana y yo estamos construyendo nuestra vida juntos. Eso requiere, y sé que lo entiendes, una cierta cantidad de espacio. Miré a mi hija. Ana estaba sentada en la mesa del comedor con una taza de té que no había tocado, y estudiaba la veta de la madera de roble como si contuviera las respuestas a algo que llevaba mucho tiempo intentando resolver. Tenía las manos entrelazadas en el regazo, cruzadas en realidad, con los brazos pegados al cuerpo, de esa manera en que te abrazas a ti mismo cuando intentas ocupar el menor espacio posible. Mi nombre es Víctor Herrera. Tengo 68 años. Vivo solo en una casa en la calle Clarín, en Monterrey. Y durante 30 años, trabajé como corredor de bolsa, leyendo balances financieros y detectando patrones en los números que otras personas pasaban por alto. Antes de eso, pasé 8 años como cirujano. Aprendes 2 cosas haciendo ese trabajo: cómo mantener las manos firmes cuando todo dentro de ti quiere temblar, y cómo reconocer la diferencia entre una herida que sanará por sí sola y una que no lo hará. Dejé que Sergio terminara su discurso. Había más. Algo sobre límites saludables y el respeto a la unidad matrimonial, un lenguaje prestado, sospechaba yo, de algún podcast que escuchaba a medias mientras conducía al trabajo. Lo recitó con la confianza ensayada de un hombre al que nunca le han dicho que su forma de expresarse necesita mejorar. Por supuesto, dije, lo entiendo perfectamente. Y eso era cierto. Entendía muchísimo. 40 minutos más tarde, me estaba poniendo la chamarra en la puerta principal. Ana me acompañó hasta el pórtico. Sergio había ido a revisar algo en la cochera, su versión de una salida elegante después de decir lo que había venido a decir. Papá, la voz de Ana era baja. Cuidadosamente baja. Por favor, no hagas de esto un problema. No estoy haciendo un problema de nada, cariño. ¿Él solo? Necesita que las cosas sean de cierta manera. Así es él. La miré. Tenía 34 años y estaba bajo la luz del pórtico. De alguna manera, parecía más pequeña de lo que era a los 20. La línea de sus hombros, la forma en que sostenía su taza con ambas manos, a pesar de que había dejado de beber de ella. «Te ves cansada», le dije. «Estoy bien». La abracé. Se dejó abrazar brevemente, con los brazos a los costados, antes de dar un paso atrás. «Te llamaré esta semana», dijo. Conduje a casa. El mensaje de texto llegó mientras estaba estacionado a 2 cuadras, en la esquina de Abedules y la 14, donde me había detenido porque el semáforo estaba en rojo y porque aún no me sentía listo para volver a avanzar, para la próxima visita. Se requiere un aviso previo de 48 horas. Esto no es negociable. Me quedé sentado en el auto por un buen rato después de eso. El motor estaba en marcha. El semáforo cambió. Un niño en bicicleta me esquivó sin quejarse. No era la primera vez que Sergio dejaba cosas como esta en claro. 3 meses antes, había sido un comentario sobre cómo la intromisión constante de los padres era una señal de límites deficientes. Antes de eso,
En una cena de domingo que de alguna manera se convirtió en una conversación sobre cómo los matrimonios modernos prosperan cuando la familia extendida se hace a un lado. Cada vez, el tono era educado, mesurado. El tono de un hombre que había aprendido que el control, aplicado lentamente, rara vez activa las alarmas. Soy una persona de números en el fondo. No hago suposiciones. Observo los datos y dejo que los patrones emerjan. Y este era el patrón que apenas ahora estaba registrando por completo, estacionado en la oscuridad, a 2 cuadras de la casa de mi hija. Ana había mantenido los brazos cruzados y pegados al cuerpo toda la noche. Cada vez que intentaba recordar la última vez que se había sentado cómodamente cerca de Sergio, no podía encontrarla en mi memoria. Puse el auto en marcha. El trayecto de regreso a la calle Clarín toma 11 minutos. Lo sé porque lo he hecho cientos de veces. Y esa noche, conté cada uno de ellos. Tengo un compromiso fijo los martes por la mañana. Dirijo a una tropa de Boy Scouts en el salón de una iglesia cerca del Parque Rufino Tamayo. Son 32 niños de entre 11 y 17 años que aprenden a leer mapas, a hacer nudos y a entender que ser útil no es lo mismo que ser utilizado. Llevo haciéndolo 11 años porque le da estructura a mañanas que de otro modo estarían vacías. Esa noche pensé en ello por alguna razón, en cómo les enseño a los chicos a evaluar una situación antes de actuar, a observar antes de concluir. Observar antes de concluir. Había estado observando a mi yerno durante 4 años. Solo hasta ahora estaba dispuesto a admitir la suma de esos números. Me preparé una taza de café que no me tomé y me senté en la barra de la cocina con mi cuaderno abierto. Una libreta negra y sencilla que uso para las cosas que quiero recordar con precisión. Escribí la fecha en la parte superior de una página en blanco. Debajo escribí, brazos cruzados toda la noche. No tocó su té. No levantó la vista cuando ese hablaba. Luego escribí, tercera vez que hay este tipo de conversación. Cada vez estoy de acuerdo, me voy. Él manda mensaje de texto. Miré lo que había escrito por un rato. Luego agregué una línea más, esto no es una negociación. Es un patrón. Cerré el cuaderno, me tomé el café frío de un solo trago porque me criaron en una casa donde no se desperdiciaban las cosas y me fui a la cama. No dormí mucho, pero no importaba. Antes he operado con 4 horas de sueño. Aprendes a utilizar el silencio. Felicia Torres llamó un martes por la mañana, 9 días después de la visita. Estaba en mi auto, afuera del salón de la iglesia, viendo a 2 de mis scouts discutir si un nudo as de guía era superior a un ballestrinque para asegurar anclajes. Ambos tenían razón en circunstancias diferentes, lo cual es una lección útil para casi todo. Cuando mi teléfono vibró con un número que había guardado como hermana de Sergio. Víctor, me alegra tanto encontrarte. Tenía una voz cálida, ensayada y suave. La hermana menor de Sergio trabajaba en relaciones públicas para una firma mediana en el centro, y se notaba en su forma de hablar. Todo calibrado. Nada accidental. ¿Tienes un minuto? Miré a los chicos. Tengo varios. Solo quería saludarte. Una pausa perfectamente calculada. Sergio mencionó que los visitaste hace poco, y sé cuánto le gusta a Ana tenerte cerca. Espero que no lo tomes a mal. Pero ambos están intentando construir su espacio como pareja, y Sergio se siente un poco abrumado. Siguió hablando por un rato. La dejé. Hay una técnica que uso en las conversaciones difíciles, guardar silencio un instante más de lo que resulta cómodo, dejando que la otra persona llene el espacio. La gente bajo presión tiende a dar explicaciones excesivas, y la sobreexplicación es extraordinariamente informativa. Para cuando terminó, Felicia había revelado 3 cosas que probablemente no pretendía, que Sergio le había contado sobre la visita en detalle, que ella sabía sobre el mensaje de las 48 horas y que habían coordinado esa llamada antes de hacerla. No era una hermana preocupada llamando para saludar. Era un mensaje gestionado. Agradezco la llamada, dije. Mándale saludos a Sergio. Entré y ayudé a mis chicos con los nudos. En los siguientes 12 días, Ana canceló 3 veces. El jueves, una reunión de padres y maestros se alargó. El martes siguiente, un dolor de cabeza. Ese viernes, una cena que me había tomado 2 horas preparar. Llamó a las 4 de la tarde. Papá,
lo siento mucho. Sergio hizo planes y lo olvidé por completo. Cada vez escribí la fecha, el plan y la razón dada en la libreta negra. 3 cancelaciones, 3 razones distintas, todas dadas con el tono ligeramente exagerado de alguien que recita una disculpa para una audiencia que está en la misma habitación. Un mes antes, Ana había venido un sábado a un evento de recaudación de fondos de los Scouts en el Parque Ecológico Chipinque. Llegó tarde, con una chamarra ligera en una mañana fría. Y cuando se estiró para ayudar a colgar una lona, la manga se le bajó y vi un moretón alrededor de su muñeca derecha, de un color verde amarillento. Era viejo. Me sorprendió mirando y lo cubrió en un movimiento ensayado. La estúpida alacena de la cocina, la que está sobre el fregadero. Sonrió y caminó hacia las mesas plegables. La dejé ir. Conozco los moretones. 8 años de cirugía te enseñan a leer una lesión de la misma manera que un corredor de bolsa lee un balance financiero, por el color, la forma y lo que cada detalle implica sobre la fuerza y la dirección. La puerta de una alacena deja una marca de bordes afilados y una distribución uniforme de la presión. Lo que había visto en la muñeca de Ana tenía una forma diferente. No había llevado ese pensamiento hasta su conclusión. No en ese momento. Había querido creer lo de la alacena. Lo necesitaba. Ya no me permitía eso. Esa noche, preparé pollo rostizado, 45 minutos que no se pueden apresurar, y pensé en Sergio Torres de la misma manera en que solía pensar en un portafolio de inversiones que se veía bien en papel hasta que un número en él, en silencio, se negaba a tener sentido. Encantador, persistente, fluido en el lenguaje de la presión lenta e invisible, un hombre cuya carrera entera estaba construida sobre ello. En 4 años de fiestas y cenas, nunca había hecho ni una sola cosa que yo pudiera señalar en voz alta. Esa era la señal de advertencia más familiar que conocía. En 3 décadas de trabajo financiero, las inversiones que destruían a la gente nunca eran las obviamente malas. Eran las que parecían cuidadosamente razonables desde todos los ángulos documentados. Hasta que dejaban de serlo. El temporizador sonó. Saqué el pollo. Más tarde, mientras lavaba los platos, abrí la alacena equivocada. La que estaba sobre el refrigerador, donde Ana solía guardar tarjetas de cumpleaños en la preparatoria. Una taza de cerámica que hizo a los 13 años. Una caja de zapatos que no recordaba haber puesto ahí. En el fondo de la caja, debajo de unas ligas y un reloj roto, había un sobre pequeño con la letra de Ana, para papá. Me senté en la mesa de la cocina y lo abrí. Lo había escrito hace 3 años. Uno de esos años en los que olvidó enviarlo a tiempo y me lo entregó en persona. Papá, gracias por ser siempre la persona que está ahí. Siempre me has protegido, incluso cuando no te lo pedía, incluso cuando tenía 16 años y me ponía furiosa por ello. No sé cómo siempre sabías cuando algo andaba mal, pero lo sabías. Siempre lo hiciste. Con amor, Ana. La leí 2 veces. La volví a meter en el sobre. Puse el sobre de vuelta en la caja de zapatos. Guardé la caja en la alacena. Luego abrí la libreta negra, escribí la fecha y escribí una sola línea: ella necesita que yo lo sepa esta vez también. Cerré el cuaderno. El plan aún no estaba completamente formado, solo era un boceto. Silencioso y metódico, la forma en que siempre comienza el trabajo serio. Mañana tenía Scouts. Después de eso, tenía una llamada que hacer. A una abogada de derecho familiar cuyo nombre había visto en un espectacular cerca de la Macroplaza semanas atrás y que había anotado en la parte de atrás de mi cuaderno por si acaso. Siempre he tomado notas de cosas que podría necesitar más adelante. Nunca se sabe cuándo una posición en el mercado está a punto de cambiar. El teléfono sonó a las 2:17 de la madrugada. Sé la hora exacta porque ya estaba medio despierto. Ese tipo de sueño que tienes cuando tu mente ha decidido que tiene asuntos pendientes. Y vi el número en la pantalla antes de que terminara el segundo timbre. El doctor Carlos Medina. Estudiamos juntos en el mismo hospital hace unos 30 años, antes de que yo dejara la cirugía por el piso de remates. Él dirige el departamento de urgencias en el hospital universitario. Ahora almorzamos juntos 2 veces al año y discutimos sobre si los sultanes alguna vez lograrán arreglar su picheo. Él no llama a la gente a las 2:17 de la madrugada por motivos sociales.
Víctor. Su voz era plana, calibrada, la voz de un hombre que da malas noticias de manera profesional, que ha aprendido a mantener la emoción fuera del mensaje, aunque no de sí mismo. Ana está aquí en urgencias. Yo ya estaba sentado en la cama antes de que terminara la oración. ¿Qué pasó? Una pausa corta, pero deliberada. Creo que tienes que venir a ver esto tú mismo. Noté lo que no dijo. No dijo que ella había tenido un accidente. No dijo que se había caído, ni que había llamado al 911, ni ninguna de las frases que pertenecen a un tipo específico de emergencia. Dijo, creo que tienes que venir a ver esto tú mismo, que es la frase que usas cuando las palabras no son suficientes. Cuando necesitas que alguien entienda algo que el lenguaje solo transmitirá a medias. Salgo para allá, dije. Estuve vestido en 4 minutos, con las llaves en la mano a los 5, saliendo por la puerta de la casa en la calle Clarín a los 6, adentrándome en una noche que era fría y muy tranquila. La avenida Constitución a las 2:20 de la madrugada no le pertenece a casi nadie. Algunas ventanas iluminadas en edificios de departamentos, un camión repartidor estacionado a medias sobre la banqueta afuera de una tienda de conveniencia. Un semáforo que completaba su ciclo para cruces que estaban completamente vacíos. Mis faros eran las únicas cosas en movimiento en 3 cuadras a la redonda. He conducido por esta ruta hacia el hospital universitario docenas de veces, usualmente de día, usualmente con contexto, usualmente sabiendo exactamente hacia qué me dirigía. Esta vez, lo hice con nada más que la voz de Carlos en mi cabeza y la disciplina que desarrollas cuando aprendes, a las malas y con los años, a no especular antes de tener evidencia. Creo que tienes que ver esto tú mismo. No tuvo un accidente. No llamó al 911. Simplemente tienes que ver esto. Catalogué posibilidades de todos modos porque eso es lo que hace la mente cuando intentas mantenerla quieta. Una caída. Un episodio médico repentino. Algún tipo de colapso. Consideré y descarté cada una. No porque fueran imposibles, sino porque el doctor Carlos Medina, que ha dirigido un departamento de urgencias durante 16 años y ha dado más malas noticias de las que la mayoría de la gente escuchará en su vida, habría empezado con esas explicaciones. Él le habría dado un marco. Eso es lo que hacen los médicos expertos cuando dan noticias difíciles pero descifrables. Te dan la estructura primero. A mí no me dio nada, excepto una convocatoria. El semáforo en Constitución y Venustiano Carranza cambió a verde. Pasé sin disminuir la velocidad. Esto es lo que seguía saliendo a flote en contra de mi esfuerzo deliberado por mantenerme neutral, 3 semanas de planes cancelados. Un moretón con la geometría equivocada para ser de la alacena de la cocina. Ana sosteniendo sus brazos pegados a su cuerpo toda la noche como si estuviera tratando de ocupar el menor espacio posible. Una hija que seguía diciendo, estoy bien, con un tono que había dejado de sonar voluntario hacía mucho tiempo. En mis años de corretaje, aprendí que el error más caro que puede cometer un inversionista no es interpretar mal una señal. Es la decisión de dejar de leerla. La señal estaba ahí. Yo había elegido, por razones que ahora encontraba difíciles de justificar, hacerla a un lado cada vez que aparecía. Eso se había acabado. Entré a la estructura de estacionamiento del hospital universitario a las 2:27, a 10 minutos de la calle Clarín, hasta el segundo nivel del estacionamiento. Siempre he llevado la cuenta de distancias y tiempos. Es un hábito que viene de saber que los detalles importan más que las impresiones. Encontré un espacio, apagué el motor y me quedé sentado por exactamente 30 segundos. Luego salí del auto. La entrada de urgencias era toda luz fluorescente institucional y el ruido bajo y continuo de un edificio que opera las 24 horas del día. Monitores pitando en algún lugar del pasillo. Una televisión en una sala de espera mostrando un noticiero en silencio. La particular textura acústica del linóleo y los plafones falsos. Un guardia de seguridad levantó la vista cuando pasé por las puertas automáticas. Una enfermera en el escritorio de Trilly estaba concentrada en algo en la pantalla de la computadora sin levantar la mirada. Carlos ya estaba cruzando la sala hacia mí. Llevaba puesto un pijama quirúrgico, el tipo de uniforme que traes cuando has estado de pie durante 6 horas, y tenía la expresión específica de un hombre que ha estado cargando algo pesado y está a punto de pasarle una parte a alguien más. No exactamente con alivio,
sino con la particular gravedad de alguien que ha tomado una decisión que cree que fue la correcta y está preparado para responder por ella. Víctor. Me estrechó la mano con un agarre firme. Está en el cubículo 4. Está estable. Ahora duerme. ¿Qué pasó? Me miró por un momento, la misma pausa medida de la llamada telefónica. Ven conmigo, dijo. El cubículo 4 estaba al final de un pasillo corto detrás del área principal de Trilly. Carlos corrió la cortina y entré detrás de él. Ana estaba de lado en la camilla, de cara a la pared. Una fina manta de hospital le cubría hasta los hombros. Una vía intravenosa estaba conectada a su brazo izquierdo. Solución salina desde la bolsa. Nada urgente. Su respiración era lenta y uniforme, dormida o muy cerca de estarlo. Carlos se acercó a la camilla y me miró antes de tocar nada. Esa mirada decía, prepárate. Levantó con cuidado el borde de la bata de hospital en su espalda. Solo unos centímetros. Solo lo suficiente. He mirado el cuerpo humano como un objeto clínico durante el tiempo suficiente como para poder examinar una lesión sistemáticamente sin dejar que la emoción se anteponga a la observación. Fui entrenado para hacer esto. 8 años de práctica. Lo que vi en la espalda de mi hija me detuvo por completo. Desde la base de sus omóplatos hasta justo por encima de su espalda baja, había moretones en 3 etapas distintas de resolución. Los más antiguos eran del verde amarillento descolorido del tejido en curación de hace 4 a 6 semanas. La capa intermedia mostraba el púrpura amarronado de lesiones de 2 a 3 semanas de antigüedad. Superpuesto a todo ello, fresco y oscuro, el negro violáceo profundo de algo que había ocurrido en las últimas 48 horas. No fue un solo incidente, ni una caída, ni un solo mal momento, un patrón sistemático, superpuesto, documentado en la piel de la misma forma en que el fraude financiero se documenta en los registros de transacciones, si sabes cómo leer la secuencia. Me quedé ahí durante un minuto entero sin hablar. Carlos me dejó. Él entiende cómo se ve cuando alguien necesita tiempo para procesar los datos antes de que se le pida que responda a ellos. Me pidió que no te llamara, dijo en voz baja. Fue específica. Dijo que ella misma te lo diría cuando estuviera lista. Una pausa. Tomé una decisión a mi criterio. No me voy a disculpar por ello. Dijo las palabras, lo siento, de la manera en que las dices cuando no te arrepientes de lo que hiciste, sino de las circunstancias que lo hicieron necesario. Miré a mi hija por otro momento. ¿Dónde está la documentación? Me trajo una silla y un sobremanila en el cuarto de descanso del personal al final del pasillo. La carpeta contenía las notas de ingreso, la evaluación de enfermería y el informe preliminar del médico tratante. 3 páginas. Las leí todas 2 veces, de la misma forma en que solía leer un prospecto de inversión antes de tomar una posición significativa, buscando tanto lo que no estaba en la página como lo que sí estaba. El médico tratante había escrito, múltiples contusiones en diversas etapas de curación, consistentes con traumatismo por fuerza contundente repetido durante un periodo prolongado. La palabra repetido aparecía 2 veces. Periodo prolongado aparecía una vez. En los documentos clínicos, estas frases tienen un peso específico y deliberado. Significan exactamente lo que dicen. Me senté en el cuarto de descanso con la carpeta en mis rodillas y noté, con una especie de interés distante, que mis manos no estaban firmes. Una vez operé mientras sonaba una alarma de incendios en el ala adyacente. Había manejado posiciones volátiles a través de 2 correcciones del mercado. Mis manos habían estado firmes en todo eso. Ahora no. No era por miedo. Tampoco por ira, exactamente. Era por la respuesta física que llega cuando una incertidumbre largamente sostenida se resuelve en certeza, y todo el peso de ella cae de golpe. Cerré la carpeta y pensé en Sergio Torres. El discurso sobre los límites, el mensaje de texto de las 48 horas enviado desde su entrada mientras esto sucedía en la casa detrás de él. La llamada telefónica gestionada por Felicia. Ana diciendo, por favor, no hagas de esto un problema. Con el tono de alguien que sostiene el techo para que no caiga, sin levantar nunca la voz debajo de él. Sergio había contado con 2 cosas, que Ana seguiría protegiéndolo y que yo no sabría qué hacer con la información. Había cometido un error de cálculo muy grande en el segundo punto.
Me fui del hospital justo antes de las 6 de la mañana. Ana aún dormía. Había pasado 3 horas junto a su cubículo leyendo la documentación, escribiendo notas en el cuaderno negro que había traído. Antes de irme, encontré a Carlos en la estación de enfermería. La documentación, el informe de ingreso, las notas del médico tratante, la evaluación de enfermería. ¿Cuál es el proceso para obtener copias? Con su autorización por escrito, solicita su expediente directamente en el archivo clínico. De 5 a 7 días hábiles en trámite normal. 24 horas en trámite urgente. Hay una tarifa por la urgencia. Me miró. Víctor, ¿qué vas a hacer? Voy a ser metódico, le dije. Sostuvo mi mirada por un momento. Me conoce desde hace suficiente tiempo como para saber que, metódico, no es una palabra pequeña cuando yo la uso. De acuerdo, dijo. Avísame que te puedo proporcionar oficialmente. El trayecto de regreso me tomó 20 minutos con el tráfico matutino aumentando. Hice una lista mental, no del tipo emocional, sino del tipo estructurado que usaba cuando identificaba una posición financiera que necesitaba ser desarmada cuidadosamente, paso a paso, sin alertar nada de forma prematura. Punto 1. Obtener el expediente de Ana con su autorización, una vez que estuviera lista para hablar. Punto 2. Contratar a una abogada de derecho familiar que manejara casos con daño sostenido y documentado, no solo el nombre del anuncio espectacular. Lo que estaba en juego requería una investigación más cuidadosa. El Juzgado Familiar del Estado de Nuevo León tiene estándares probatorios específicos. Punto 3. Obtener el historial profesional público de Sergio Torres en cuanto al estatus de su licencia de bienes raíces en Nuevo León. Las quejas y el historial disciplinario están disponibles públicamente a través de la base de datos del Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios de Nuevo León, un recurso que conocía por haber investigado a corredores durante mi carrera en el mercado de valores. Sergio no tendría motivo para esperar que alguien buscara ahí. Esa licencia era la totalidad de sus ingresos. El BMW, la casa de la calle Abedules, la cuidadosamente mantenida apariencia de éxito. Todo eso fluía de un solo documento emitido por el Estado. Los documentos pueden ser revocados. Me estacioné en la entrada de mi casa en la calle Clarín. Sergio Torres me había enviado un mensaje de texto creyendo que era una advertencia, que yo lo absorbería de la misma forma en que había absorbido cada uno de sus movimientos anteriores. En silencio y sin consecuencias. No tenía idea de lo que yo había visto en el cubículo 4. No tenía idea de que la geometría de todo acababa de cambiar. Entré a hacer café y a empezar a hacer llamadas telefónicas. Ana se despertó poco después de las 8 de la mañana. Escuché el cambio en su respiración antes de que abriera los ojos. La transición del sueño medicado al patrón más superficial de alguien que se está dando cuenta de dónde está. Dejé a un lado la carpeta que había estado revisando y moví la silla ligeramente para que me viera al girarse. Me miró por un largo momento. ¿Carlos te llamó?, dijo ella. Sí, lo hizo. Le dije que no lo hiciera. Lo sé. Ninguno de los dos dijo nada por un momento. Afuera de la cortina, el servicio de urgencias realizaba su trabajo matutino. Carritos moviéndose, voces a cierta distancia. He pasado suficiente tiempo en hospitales como para encontrar que ese ruido ambiental te mantiene con los pies en la tierra. Ana parecía menos segura. No es tan malo como parece, dijo ella. Había escuchado esa frase antes. No de Ana. De pacientes que minimizaban lo que yo podía ver claramente frente a mí porque minimizar era el único control que les quedaba. Yo no discutía con esos pacientes. Escuchaba, documentaba y hacía mi evaluación con base en la evidencia. Dime lo que me quieras decir, dije. No me voy a ir a ninguna parte. Me lo contó por partes durante casi 2 horas. No la interrumpí. Cada oración era una pequeña puerta que se mantenía ligeramente abierta y luego se volvía a cerrar parcialmente. La forma en que hablan las personas cuando han sido entrenadas lentamente para desconfiar de su propia versión de los hechos. No siempre fue así. Está bajo presión en el trabajo. No es su intención. Cada justificante llegaba con el tono cuidadoso de alguien que había ensayado la explicación tantas veces que había empezado a sonar como una conclusión en lugar de una defensa.
Almacené todo con cuidado, las frases, las pausas, las cosas que empezaba a decir y redirigía a mitad de la oración. Un corredor de bolsa aprende a prestar atención a lo que la gente no dice cuando habla de dinero. Un cirujano aprende a prestar atención a lo que un paciente minimiza sobre el dolor. Ambas disciplinas convergen en el mismo punto. Cuando finalmente se quedó callada, me senté a asimilarlo por un momento. Ana, le dije, cuando estés lista, cuando sea que eso ocurra, quiero que sepas que hay opciones reales. Y me voy a asegurar de que estén disponibles cuando las necesites. Sus ojos estaban cansados y a la defensiva, y había algo más en el fondo. Un destello de alivio que todavía no estaba lista para aceptar. No hagas nada, papá. Por favor. Te escuché, dije. Esa era la respuesta honesta. Había escuchado todo lo que había dicho y todo lo que no. Al salir, me detuve en el escritorio de archivo clínico. Ana dio su consentimiento verbal frente a la coordinadora de ingresos. Pagué una tarifa de trámite urgente de $783 y dejé mi dirección para la entrega. Procesamiento en 24 horas. Llamé a la oficina de Débora Hernández desde el auto. Despacho Familiar Hernández, abogada certificada del Estado de Nuevo León, el nombre del espectacular cerca de la macroplaza que había anotado en la parte de atrás de mi libreta semanas atrás. Su asistente me ofreció un espacio por una cancelación a la tarde siguiente. Lo tomé. Débora tenía 44 años, era directa, y escuchó el resumen de mi situación con la atención de alguien a quien le pagan por entender la diferencia entre lo que se dice y lo que es legalmente procesable. Pagué $60,900 como anticipo antes de irme. Me dio una lista de documentos, historiales médicos, comunicaciones escritas por parte de Sergio, una línea de tiempo sustanciada de los incidentes. El tipo de lista que yo ya había empezado a armar. Esa noche en mi escritorio, abrí la base de datos pública de licencias del Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios de Nuevo León, un recurso que había usado habitualmente durante mi carrera para investigar a corredores. La licencia de Sergio Torres aparecía limpia, vigente, en buen estado, sin quejas registradas. Sin quejas registradas, no es lo mismo que, sin quejas. Un historial limpio en un profesional con licencia a menudo es la primera cosa que vale la pena examinar con cuidado. Redacté una queja anónima por escrito estructurada de acuerdo con los lineamientos de envío del registro. Citaba 3 de las transacciones registradas públicamente de Sergio del 20, 21 y 2022, cruzadas con los formularios de divulgación del comprador y vendedor en los registros del Estado, donde las cifras de las comisiones parecían inconsistentes con los montos de venta listados. Cité los números de documento. Expuse las discrepancias como simples operaciones aritméticas. Lo envié por correo certificado desde una oficina postal en la avenida Lázaro Cárdenas a la mañana siguiente. Me estaba estacionando en la entrada de mi casa cuando vibró mi teléfono. Era Sergio. Sé que estuviste en el hospital. Ana me ha explicado que se cayó. Si intentas sacar algo de esto, le haré la vida muy difícil. Espero que nos entendamos. Lo leí 3 veces. Luego le tomé una captura de pantalla, me lo envié por correo electrónico con un asunto que indicaba la fecha e imprimí una copia para la carpeta Manila en mi escritorio etiquetada como Documentación S. Torres. Él acababa de enviar una amenaza por escrito, desde su propio número al mío, voluntariamente. La misma noche en que Ana aún estaba en una cama de hospital. La frase, Ana me ha explicado que se cayó, me indicaba que él había estado en contacto con ella mientras estaba ahí, lo que significaba que o ella lo había llamado, o él había rastreado su ubicación, o ella había sentido la necesidad de controlar la reacción de él. Incluso desde la habitación de un hospital. Cualquiera de esas 3 posibilidades decía algo sobre la situación que 2 horas de cuidadosa conversación no habían logrado decir directamente. Añadí el mensaje de texto a la carpeta. Luego me senté a la mesa de la cocina por un momento y pensé en el tipo de persona que, al enterarse de que su esposa estaba hospitalizada, elegía enviarle una advertencia a su padre. En 30 años de trabajo financiero, había visto a personas demasiado confiadas cometer el mismo error. Creían que su control sobre una situación era más completo de lo que en realidad era. Sergio había operado durante años en un entorno donde su versión de los hechos era la única que contaba con documentación.
No tenía ningún marco de referencia para la experiencia de alguien que estaba construyendo, en silencio, un registro paralelo. Estaba a punto de comenzar esa educación. Las 2 semanas siguientes al hospital fueron silenciosas de la manera en que una habitación está silenciosa justo antes de que alguien abra la puerta. Sergio no publicó nada en redes sociales. Felicia, sin embargo, estuvo muy activa. Su Instagram tenía 3 fotos nuevas de la familia Torres en el transcurso de esos 14 días. Un brunch de domingo, un paseo por el vecindario, una cena con amigos. Ana aparecía en todas ellas, sonriendo de esa forma específica en que sonríe una persona cuando sabe que le están tomando una foto, y ha aprendido a no verse de otra forma que no sea bien. Las descripciones de Felicia eran cálidas, domésticas, impecablemente curadas. Tenía un don para el manejo narrativo. Quedaba claro si prestabas atención a la brecha entre lo que las imágenes decían y lo que yo sabía que estaba en una carpeta manila sobre mi escritorio. Tomé nota de las publicaciones en el cuaderno negro y no dije nada. Estaba ocupado. Lo primero que hice fue sacar el registro público de transacciones de Sergio Torres. Nuevo León mantiene una base de datos razonablemente exhaustiva de transacciones inmobiliarias, transferencias de escrituras registradas, declaraciones de divulgación y cifras de comisiones registradas donde aparecen en documentos públicos. Pasé 4 noches cruzando datos de 7 de los cierres de Sergio entre 2021 y 2024 frente a las tasas de comisión esperadas para el precio de venta de cada transacción. A la tercera noche, encontré el patrón en 5 transacciones separadas. Los montos de comisión registrados en las declaraciones de liquidación presentadas ante el Estado se situaban entre $20,880 y $42,630 por encima de la tasa esperada para el precio de venta listado. Cada discrepancia por sí sola podía explicarse. Juntas, seguían una firma aritmética consistente, un sobrecargo modesto pero sistemático enterrado dentro de la comisión agregada de corretaje, invisible para un comprador o vendedor que no hubiera hecho el cálculo matemático específico. Por separado, identifiqué un código de resolución en el informe de transparencia del registro de 2023. El código 14B, que significa que una queja fue resuelta por mutuo acuerdo, sin que se hallara una infracción. La fecha de la transacción coincidía con uno de los cierres de Sergio, lo que me decía que alguien ya había notado algo y se había conformado con una resolución silenciosa. Recopilé un resumen limpio. 5 transacciones, discrepancia total de $201,840. Contraté a una consultora independiente de cumplimiento contra fraude financiero, Patricia Reyes, para una revisión de 3 horas, $4,785 por hora, $14,355 en total. Su análisis confirmó cada cifra e identificó una transacción adicional que yo había pasado por alto. Total, $201,840 a lo largo de 3 años. Presenté una queja detallada y actualizada ante el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios, aún de forma anónima, con los números de documento de las transacciones, los registros de escrituras y el análisis de respaldo de Patricia adjuntos. La segunda cosa que hice fue abrir una cuenta de ahorros separada en una sucursal distinta a la de mi banco principal. 40 minutos de trámites de rutina. Transferí $313,200 a ella. Luego llamé a Débora y le dije que la cuenta existía. Esto es para los gastos legales de Ana, le dije. Anticipos, cuotas de presentación, costas judiciales, lo que sea que requiera el proceso por su parte. Quiero que esté estructurado de modo que Sergio no tenga acceso ni conocimiento de ello hasta que ella esté lista. Esto solo se vuelve relevante cuando ella decida proceder. Débora dijo, lo entiendo. Me aseguraré de que la opción sea real cuando ella la necesite. Me explicó cómo sería la estructura. Los fondos se quedarían en mi cuenta hasta que Ana la contratara formalmente, momento en el cual yo transferiría el dinero directamente a la cuenta de fideicomiso de clientes del despacho. Limpio, documentado, legalmente transparente. La tercera cosa me tomó más tiempo. A través de 2 colegas de la industria bursátil, conocidos profesionales, no amigos, gente que conocía de mesas de conferencias y asociaciones de la industria, encontré un nombre, una mujer llamada Karina Elizondo, que había comprado una casa a través de Sergio en 2022 y había mencionado. A través de una cadena de 2 personas, que la experiencia la había dejado sintiéndose inquieta con los números finales. La llamé.
Al principio fue cautelosa. Su descripción coincidía con lo que yo había encontrado en los documentos. Un monto de comisión que no coincidía con la discusión verbal al principio del proceso, explicado con la suficiente fluidez como para que ella no indagara más. Si hubiera otras personas con experiencias similares y un proceso regulatorio lo hiciera relevante, le dije, ¿estarías dispuesta a describir lo que pasó? Una pausa. Sí, creo que lo haría. A través de Karina, encontré un segundo nombre, Ruth Domínguez, una compradora en 2023 cuya situación era casi idéntica. Mismo patrón, mismo resultado. Ambas estaban dispuestas a testificar para el registro en un procedimiento formal, pero ninguna quería iniciar nada de forma independiente. Grabé ambas conversaciones con su conocimiento y consentimiento. Nuevo León es un estado donde basta el consentimiento de una de las partes, lo que significa que podía grabar legalmente una conversación en la que yo estuviera participando, pero preferí que lo supieran. Los registros limpios son mejores registros. Débora llamó esa noche poco después de las 7. Víctor. Sergio Torres presentó una moción hoy. Está buscando una orden de restricción civil por acoso en el Tribunal Superior de Justicia. Está alegando un patrón de acoso, presencia en el hospital, indagaciones en la comunidad de bienes raíces. Hizo una pausa. Tiene asesoría legal. La audiencia es en 3 semanas. Pensé en ello. Sergio Torres, quien había construido toda su identidad profesional en torno a parecer mesurado y razonable, acababa de ponernos a ambos, voluntariamente, en una sala de audiencias con un juez. Y se le exigiría presentar su versión de los hechos formalmente en el registro con una parte contraria presente. Débora, dije, ¿qué necesito llevar a esa audiencia? Un breve silencio. Todo, dijo ella. Tráelo todo. Abrí la libreta negra y escribí la fecha, me acaba de entregar el tribunal en bandeja de plata. La audiencia fue un martes por la mañana, en el 4º piso del Tribunal Superior de Justicia en la calle Zaragoza. Llegué a las 9:40 con Débora Hernández y un sobre Manila que contenía un SMS impreso, 31 páginas de documentación médica y una declaración firmada por mi hija. Sergio llegó a las 9:55 con su abogado, un hombre más joven con un traje nuevo, que se movía con la energía de alguien que cobra $6,090 la hora. Sergio estaba vestido cuidadosamente, pantalones oscuros, saco azul, una corbata que comunicaba sinceridad sin esfuerzo. Parecía un hombre que le había vendido muchas casas a personas que confiaban en su presentación. Felicia ya estaba sentada en la segunda fila cuando llegamos, observando la sala con la atención de una gerente de relaciones públicas en lugar de una hermana solidaria. Me vio desde el otro lado de la sala y me lanzó una mirada compuesta a partes iguales por acusación y advertencia. Le di un cortés asentimiento de cabeza y me senté. El abogado de Sergio abrió con un resumen comedido. Víctor Herrera había tenido contacto repetido y no deseado con su cliente, se había entrometido en una situación médica privada y había hecho averiguaciones en la comunidad profesional de Sergio Torres. Usó la palabra intimidante 4 veces. Mencionó el nivel de estrés de Sergio 2 veces. No mencionó a Ana. Débora lo había anticipado, mantendrá a Ana fuera de la sala todo el tiempo que pueda. Su estrategia es hacer que esto se trate de ti. La jueza, una mujer de unos 50 y tantos años con la expresión serena de alguien que ha escuchado cada versión de cada argumento, escuchó sin mostrar ninguna reacción visible. Entonces Débora se puso de pie. Presentó 3 elementos como prueba. El primero fue el mensaje de texto de Sergio de la noche en que Ana fue hospitalizada. Si intentas sacar algo de esto, le haré la vida muy difícil. La jueza lo leyó. El abogado de Sergio empezó a decir algo. La jueza lo miró y él se detuvo. El segundo elemento fue el informe de ingreso médico del hospital universitario, de 31 páginas, proporcionado con la autorización por escrito de Ana. Débora lo colocó frente a la jueza y dijo, la evaluación del médico tratante está en la página 3. Le pido al tribunal que la revise en el contexto del mensaje de texto ya admitido. El tercer elemento era la declaración escrita de Ana, firmada y notariada 4 días antes. Describía 3 años. Lenguaje claro y específico. Sin adornos retóricos, porque las declaraciones que necesitan ser creídas se escriben sin adjetivos. La jueza leyó la declaración en su totalidad.
La sala de audiencias estaba muy silenciosa. El abogado de Sergio intentó una refutación sobre la confiabilidad de la documentación médica. La jueza dejó que terminara, y luego dijo en el tono de alguien que encontraba esta aparición en la corte un tanto optimista por parte de su cliente: la moción es denegada. Costas procesales a cargo del demandante. El rostro de Sergio, mientras se dictaba el fallo, pasó por varias etapas. Primero, se quedó en blanco, el apagado de un sistema que se encuentra con un resultado que no había modelado. Luego, algo se tensó alrededor de su mandíbula. Sus manos se apoyaron planas sobre la mesa, presionando hacia abajo como si la superficie necesitara ser sujetada. Su abogado le habló cerca del oído. Sergio asintió sin escuchar. Felicia, en la segunda fila, había dejado de asentir por completo. En el pasillo, más tarde, me alcanzó cerca del elevador. ¿Entiendes lo que le estás haciendo a esta familia?, dijo ella. La calidez ensayada había desaparecido por completo ahora. La miré. Felicia Torres, gerente de Relaciones Públicas, guardiana del Instagram familiar, quien había sabido lo que estaba pasando en esa casa, y había elegido durante 3 años manejar la narrativa en lugar de interrumpirla. La familia ya estaba dañada antes de que yo empezara, le dije. Tuviste 3 años para decir algo, así que no. No creo ser el responsable de que estemos donde estamos. Su boca se abrió ligeramente. Se había preparado para varias respuestas y descubrió que ninguna encajaba. Es mi hermano, dijo ella. Lo sé, le respondí. Eso es lo que lo hace peor. Entré al elevador. Esa noche, estaba sentado en la cocina cuando mi teléfono vibró con un correo electrónico. El remitente era el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios. Asunto: aviso de investigación. Número de licencia BR 0401879293. Torres Sergio. Un aviso regulatorio estándar dirigido a Sergio y con copia a su abogado registrado. Investigación formal iniciada. Conserve todos los registros de transacciones durante 5 años. Entrevista de cumplimiento dentro de los siguientes 15 días hábiles. Lo leí 2 veces. Luego me preparé una taza de té y me volví a sentar. El tribunal me había dado algo que yo no había anticipado del todo. No solo la denegación de la moción de Sergio, sino el registro permanente de la misma. Una jueza había revisado la documentación médica de Ana y la amenaza escrita de Sergio en el mismo procedimiento formal. Ese registro ahora existía en el Tribunal Superior de Justicia, público, permanente, disponible para el registro inmobiliario, para la abogada de Ana, para cualquiera que necesitara entender el contexto de los 3 años de control cuidadoso e invisible de Sergio Torres. Había presentado esa moción creyendo que yo cedería bajo la presión legal. Entró en una sala de audiencias y me entregó un procedimiento formal en el cual introducir 31 páginas de documentación. El tablero estaba completamente preparado ahora, y no tenía ni idea de lo que había del otro lado de él. 3 días después de la audiencia, Sergio comenzó a trabajar en el perímetro. No conmigo, ese canal estaba documentado, y aparentemente había aprendido. Pero sí con la gente a mi alrededor. Un vecino en la calle Clarín mencionó que un familiar preocupado había llamado para preguntar cómo me encontraba. Un hombre del comité de padres de la tropa de Scouts me dijo, de forma algo incómoda mientras tomábamos un café, que alguien lo había llamado preguntando si yo había dicho algo sobre Sergio en las reuniones de la tropa. El enfoque de Felicia. Ella entendía que las reputaciones se manejan en los márgenes, no en los procedimientos oficiales. En las conversaciones que ocurren alrededor del registro público, no dentro de él. La estrategia era sólida. Solo tenía un problema estructural. Yo no necesitaba la empatía de la gente. Necesitaba que el registro reflejara los hechos. Añadí 2 entradas a la libreta negra y le mencioné las llamadas a Débora en nuestra siguiente revisión. Anotado, dijo ella. No es procesable por sí solo. Sigue registrándolo. El memorándum analítico que había estado construyendo para el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios tomó forma a lo largo de 3 noches. 14 páginas formateadas en secciones, cada afirmación respaldada por un documento citado. Cifras expresadas como operaciones aritméticas en lugar de conclusiones, la estructura que había usado para resúmenes de cumplimiento normativo a lo largo de toda mi carrera.
3 transacciones clave. Una discrepancia de $42,630 pesos en el cierre de una casa en San Pedro Garza García. $33,930 pesos en una venta en la Colonia del Valle. $40,020 pesos en una propiedad en Cumbres. Todas de 2022 a 2024. Todas verificables a través de registros públicos de escrituras y las declaraciones de liquidación presentadas ante el Estado. Cotejadas con el análisis independiente de Patricia Reyes. El testimonio de Karina Elizondo como prueba B, el de Ruth Domínguez como prueba C. Discrepancia total documentada, $201,840 pesos en 8 transacciones cuando se incluía el recuento completo de Reyes. Débora lo transmitió a la unidad de investigación del registro, esta vez no de forma anónima, sino con mi nombre completo e información de contacto para seguimiento. Si el abogado de Sergio quería argumentar mala fe, yo quería que el registro mostrara que estaba dispuesto a firmar cada cifra. La demanda de divorcio que Ana presentó a través de Débora citaba la ruptura irremediable bajo el Código Civil del Estado y solicitaba la división equitativa de los bienes conyugales. El activo principal era la casa de la calle Abedules, valuada en $8,439,000 pesos, con un saldo hipotecario de $435,000 pesos. El abogado de Sergio respondió en 4 días, impugnando la valoración del activo y solicitando que cualquier acuerdo se aplazara, en espera de los asuntos legales actuales que involucraban a la familia de la demandante. Un argumento débil, pero los abogados presentan lo que les pagan por presentar, y Sergio estaba pagando en 2 frentes simultáneamente, el proceso en el juzgado familiar y la investigación del registro inmobiliario. Su gasto legal total se acercaba a los $147,900 pesos en honorarios de anticipo. 2 semanas después de la audiencia, esa era una posición reconocible. Cuando te defiendes en múltiples frentes a la vez, no estás manejando una estrategia. Estás manejando un problema de flujo de efectivo. El ángulo periodístico era uno para el que no me había preparado del todo. Felicia tenía un contacto en un medio de prensa más pequeño de Monterrey, una prensa local alternativa. Reportajes de vecindarios, investigaciones ocasionales. Ella había propuesto una historia, el suegro controlador que no podía aceptar que su hija tuviera su propia vida, y que usaba sus antecedentes profesionales para llevar a cabo una venganza personal. Tenía la arquitectura emocional adecuada para cierto tipo de lector. El periodista, Marcos Vega, me llamó directamente. Fue muy educado y claramente escéptico sobre lo que le habían contado, porque lo primero que me dijo fue, quiero darle la oportunidad de responder. Hablamos por 45 minutos. Le describí la queja regulatoria, el proceso judicial y la base de ambos. Nada que no pudiera verificar de forma independiente a través de los registros públicos. Al final de la llamada, me dijo, no creo que esta sea la historia que me propusieron. No le estoy pidiendo que escriba nada, le dije. Solo quería que tuviera el panorama completo. No se publicó ningún artículo. Felicia había gastado capital profesional apuntando a la prensa en una dirección, y la prensa había mirado los hechos y se había dado la vuelta. Tomé nota de ello con el reconocimiento particular que viene de ver a alguien usar su mejor herramienta en la dirección equivocada. Débora llamó un jueves por la noche. Su voz llevaba esa brillantez cuidadosa que significaba que tenía algo que valía la pena escuchar. Víctor, el registro notificó hoy al abogado de Sergio. Están expandiendo el alcance de la investigación. Una pausa. 5 transacciones adicionales. Han extendido el plazo por 60 días y solicitaron los expedientes completos de los clientes de Sergio de 2020 en adelante. Dejé mi vaso en la mesa. ¿Cuántos cierres cubre eso potencialmente? Le pregunté. Dado su volumen anual promedio, entre 30 y 45. Y si llegan a una conclusión sobre el patrón, es una suspensión mínima de 30 días por un patrón que abarque múltiples transacciones, hasta 180 días, más multas de hasta $261,000 pesos. Y Víctor hizo una pausa. Si lo remiten a la Fiscalía General, ese es un camino completamente distinto. Le di las gracias y colgué el teléfono. La investigación había crecido en una dirección que yo no había tenido que dirigir. Había construido los cimientos y se los había pasado a las personas cuyo trabajo era observar. Lo que encontraron cuando empezaron a mirar fue su propio descubrimiento,
que es exactamente como debería funcionar cuando sabes cómo presentar los documentos correctos. Abrí el cuaderno negro y escribí una sola línea, registro expandió el alcance. 5 transacciones adicionales. Iniciativa de ellos, no mía. Lo cerré. Empecé a preparar la cena. El fallo del divorcio se dictó un martes de principios de febrero de 2026. Yo no estuve en la sala de audiencias para el acuerdo. Ana tenía a Débora, y Débora tenía todo lo que necesitaba. Conduje a la calle Clarín después de la sesión, preparé una cafetera y esperé la llamada de Débora. Llegó a las 3:22 de la tarde. Juzgado familiar, dijo con el tono que usaba cuando el resultado era el que esperaba. El juez dictaminó una división equitativa. La propiedad de la calle Abedules sale a la venta, valuada en $8,439,000 pesos, con un saldo hipotecario de $435,000 pesos. La parte de Ana es el 47,5% de las ganancias netas después del cierre. Eso es $3,797,550 pesos después de los costos estándar de la transacción. Hice las cuentas. $8,439,000 menos $435,000 es igual a $8,004,000. El 47,5% de $8,004,000 es $3,801,900. Lo suficientemente cerca de su cifra, dado que los costos de cierre variarían por un par de miles de pesos. La parte de Sergio de los ingresos netos es la misma, continuó Débora, menos los honorarios de su abogado, que el tribunal le asignó en su totalidad debido a la moción fallida de orden de restricción. Lo que realmente se llevará a casa por la venta después de los costos legales está alrededor de los $3,393,000 pesos, menos de lo que esperaba. Y de los $313,200 pesos en la cuenta separada, los costos legales de Ana tomaron aproximadamente $247,080 pesos. Los $66,120 pesos restantes te los he transferido de vuelta. Anoté las cifras en el cuaderno negro. Aritmética limpia, debidamente equilibrada. Así era como había terminado cada posición financiera que había cerrado. No con drama, sino con los números cuadrando. Ana llamó 2 horas después. Su voz era diferente, más tranquila, pero de una manera que sonaba como si hubiera bajado una carga, en lugar de haber perdido algo. Se acabó, dijo. ¿Cómo te sientes? Una pausa. Como si pudiera respirar de nuevo. Otra pausa. Como si hubiera estado aguantando la respiración durante 3 años, y no me hubiera dado cuenta hasta justo ahora. No dije nada para llenar el silencio. Algunos silencios vale la pena conservarlos. 4 días después de la sentencia de divorcio, el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios emitió sus conclusiones. El aviso formal fue enviado al abogado registrado de Sergio y se publicó en la base de datos disciplinaria pública del registro, la cual se puede buscar públicamente, que es precisamente el tipo de detalle que importa en una profesión en la que tu licencia es tu identidad. Número de licencia BR 04187293. Torres Sergio. Suspendido por 180 días. Efectivo de inmediato en espera de la finalización de un proceso de corrección y restitución. Multa civil de $252,300 pesos, pagadera en 30 días. Las conclusiones citaban un patrón de inconsistencias en la divulgación de comisiones a lo largo de 8 transacciones entre 2021 y 2024, con un total de $201,840 pesos en sobrecargos no revelados. Se requería la restitución a los clientes afectados como condición para su reincorporación. El grupo inmobiliario Cúspide rescindió su contrato el mismo día. Me enteré de esto no por Débora, sino a través de la página web de Cúspide, donde había configurado una alerta de búsqueda básica. El directorio de agentes se actualizaba automáticamente, y el nombre de Sergio Torres simplemente desapareció de ahí en algún momento entre las 9 y las 11 de un miércoles por la mañana. Un momento estaba en la lista, al siguiente, al actualizar, había desaparecido. Pensé en cuántos miércoles por la mañana él había iniciado sesión en ese mismo directorio como parte de su día normal de trabajo. La sonrisa de comisión en la foto de perfil, el eslogan de «El cliente es primero», debajo de ella.
Yo no sonreí al respecto. Lo tomé en cuenta. De la manera en que tomas nota cuando una posición financiera finalmente se cierra. Felicia llamó esa noche. Era su segunda llamada desde la audiencia, y la diferencia de tono con respecto a la primera era considerable. No estaba para nada serena. ¿Entiendes lo que has hecho? Su voz era tensa y aguda, la calidez profesional completamente despojada. La voz de alguien a quien se le habían agotado las herramientas de gestión. No tiene trabajo. No tiene licencia. Está perdiendo la casa. ¿Entiendes eso? Sí, le respondí. La dejé continuar. Siguió hablando por varios minutos. La palabra venganza apareció 2 veces. La frase debiste mantenerte al margen apareció 3 veces. En algún momento, dijo algo sobre cómo nada de esto habría pasado si yo simplemente hubiera respetado su matrimonio. Y noté que este encuadre, que la mala conducta profesional de Sergio y lo que le había hecho a mi hija eran de alguna manera atribuibles a mi comportamiento, era totalmente consistente con la forma en que ella había manejado la situación durante 3 años. Requiere una disciplina particular mantener ese tipo de encuadre hasta el final. Cuando finalmente se quedó callada, le dije, Felicia, ahora sabes lo que cuesta cuando sabes que algo está mal y decides no decir nada. Tuviste 3 años. Ese silencio no fue gratis. Ella no respondió. Colgué el teléfono. Abrí mi correo electrónico 20 minutos más tarde, más por costumbre que por expectativa. El mensaje en la parte superior de la bandeja de entrada era del Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios, dirigido a mí como un denunciante previamente nombrado en la investigación. La línea del asunto era directa, remisión a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, caso número 2025, REAI, 4471. El cuerpo del correo tenía 3 párrafos. El registro había determinado, con base en el alcance de los hallazgos a lo largo de 13 transacciones revisadas en la investigación ampliada, que el patrón de conducta superaba el umbral para una acción regulatoria civil y justificaba la remisión a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para la evaluación de posibles cargos penales bajo el Código Penal del Estado. Sección 18 de abril del 41, fraude por engaño. Lo leí 2 veces. Esto no era algo que yo hubiera presentado, arreglado o dirigido. Yo había construido los cimientos, la documentación, el memorándum, el análisis de cumplimiento, y se lo había pasado a las personas cuya obligación profesional era seguir el camino hacia donde llevara la evidencia. Lo habían seguido más lejos de lo que yo lo había hecho. El resultado estaba fuera de mis manos ahora. Le pertenecía a la Fiscalía, a su línea de tiempo, a su determinación de si la evidencia cumplía con el estándar para el procesamiento penal. Yo no tenía ningún papel en lo que sucediera a continuación. Me senté en la mesa de la cocina por unos minutos. Luego cerré mi laptop y me fui a dormir. 6 semanas después, en una mañana de sábado a principios de marzo, ayudé a Ana a mudarse a un departamento en un 3er piso en el barrio antiguo. La renta del departamento era de $28,710 al mes, un edificio bien cuidado en una calle con buena iluminación y una tiendita a 2 cuadras de distancia. Ella misma lo había elegido, había firmado el contrato, contratado los servicios y escogido la fecha. Cada decisión era suya, lo cual era el punto de todo esto. Alquilé una camioneta de carga. Llevamos cajas por 3 pisos de escaleras durante la mayor parte de la mañana. Libros, cosas de cocina, ropa, una lámpara que había comprado en una venta de garaje el fin de semana anterior. Los muebles venían de un lugar que ella misma había encontrado. No había querido llevarse mucho de la casa de la calle Abedules, lo cual entendí por completo. Un sofá, una mesa de cocina con 4 sillas, un librero que había armado el día anterior y del cual estaba visiblemente orgullosa de la forma en que estás orgulloso de las cosas que construyes con tus propias manos. Hicimos una pausa para almorzar alrededor del mediodía. Sándwiches de la tiendita de la esquina comidos en el piso porque a ninguno de los dos nos importaba lo suficiente como para dejar de desempacar primero. Papá, dijo después de haber estado en silencio por un rato. Lo sabías antes de lo del hospital. Sabías que algo andaba mal. Lo sospechaba, le respondí. Noté cosas, pero tenías que ser tú quien llegara a esa conclusión, no yo. En la recaudación de fondos. El moretón. Sí.
¿Por qué no dijiste nada entonces? Porque no estabas lista. Si hubiera insistido, lo habrías defendido, y ambos sabemos que eso es verdad. Hice una pausa. Me equivoqué al esperar tanto tiempo como lo hice. He pensado en eso. Me miró. No te equivocaste. Si hubieras insistido, lo habría defendido. Un momento de silencio. Necesitaba llegar ahí por mí misma. Terminamos los sándwiches. Subimos el resto de las cajas. Ninguno de los dos dijo nada más al respecto porque no había nada más que necesitara ser dicho. La casa de la calle Abedules se vendió por $8,334,600. Después del pago de la hipoteca de $435,000 y aproximadamente $208,800 en costos de cierre, los ingresos netos fueron de $7,690,800. La parte correspondiente al 47,5% de Ana, $3,653,130, le fue transferida a su cuenta la semana del cierre. La parte de Sergio, después de honorarios de abogados de aproximadamente $382,800 a través de sus dos anticipos y la multa del registro de $252,300, fue de aproximadamente $2,992,800. Había entrado al divorcio esperando que la casa fuera el ancla de su recuperación financiera. Salió con menos de lo que había calculado, sin licencia, sin un puesto en el grupo inmobiliario Cúspide y con una remisión a la fiscalía en el registro público. No hice ningún esfuerzo por rastrear lo que hizo después. Ese capítulo se había cerrado. Karina Elizondo y Ruth Domínguez recibieron pagos de restitución a través del proceso de corrección del registro, $33,930 y $40,020, respectivamente. Ninguna de las dos había estado buscando activamente una recompensa. Ambas consiguieron que su experiencia fuera reconocida formalmente por un organismo regulador, lo cual, según mi observación, a menudo es lo que la gente realmente quiere cuando dice que quiere dinero. Que te digan, tenías razón y esto estuvo mal. Felicia dejó su firma de relaciones públicas en silencio en la última semana de febrero. Un conocido en común lo mencionó sin dar detalles. Aparentemente, algunos de sus colegas habían visto materiales circulando en círculos profesionales, los registros del procedimiento judicial y el fallo disciplinario público del registro inmobiliario. Nada de ello había sido puesto ahí por mí. Los registros públicos son públicos. Los hechos documentados se mueven a través de las redes profesionales por su propio impulso sin que nadie necesite enviarlos. Ella había pasado 3 años manejando una narrativa con una habilidad considerable. El registro simplemente la había alcanzado. Esa es la cuestión con la información que es cierta y está formalmente establecida. No requiere que nadie la impulse hacia adelante. Se impulsa sola. A la Fiscalía General de Nuevo León le tomaría hasta 60 días desde la remisión determinar si presentaría cargos. Ese proceso les pertenecía enteramente a ellos. Había presentado lo que sabía a través de los canales adecuados a las personas adecuadas, y la decisión que siguió no me correspondía a mí. Yo había entendido esta distinción desde el principio. Hay una línea entre construir un registro documentado y decidir qué consecuencias derivan de él. Yo me mantuve de mi lado de esa línea todo el tiempo. El sábado siguiente, estaba de vuelta en el salón de la iglesia cerca del Parque Rufino Tamayo para la sesión matutina de la tropa de Scouts. Los chicos estaban haciendo orientación, mapas topográficos, trabajo con brújula y trazando rutas sin GPS. Un chico de 13 años llamado Mateo había encontrado lo que parecía ser un camino más corto entre dos puntos, cortando directamente a través de una pendiente que el mapa marcaba claramente como empinada. Lo presentó con total confianza. ¿Cuánto tiempo te tomará subir esa pendiente?, le pregunté. Él calculó, luego volvió a calcular. Su expresión cambió. El camino más largo es más rápido, dijo con el tono ligeramente traicionado de alguien que descubre que la distancia y el tiempo no son lo mismo. Usualmente, le dije, la ruta que parece más larga desde arriba suele ser la que realmente te lleva allí. Volvió a dibujar su ruta sin discutir más. Me serví café de mi termo y observé a 12 chicos trabajar en algo que exigía su completa y honesta atención. Brújulas,
mapas, el argumento productivo de personas tratando de resolver un problema real con las herramientas que tienen a su disposición. Esa noche, abrí el cuaderno negro en la entrada de la noche en que Ana estuvo en el hospital. Leí todo lo que había escrito. 2 páginas con la letra que uso cuando estoy pensando con claridad. Todo lo que estaba allí había sido preciso. Cada acción que había tomado se había derivado de lo que requerían los hechos. Pasé a la última página con escritura e hice una pequeña marca de verificación en el margen junto a la fecha, del tipo que solía hacer cuando una posición financiera se había resuelto por completo. Luego cerré el cuaderno. La cocina estaba en silencio. Preparé la cena. Pollo rostizado, 45 minutos, del tipo que no puedes apresurar. No era una celebración. No había nada que celebrar, exactamente. Solo existía la satisfacción particular de haber hecho lo que la situación requería cuidadosa y completamente, sin dar un solo paso que tuviera que explicar o deshacer. Con eso me basta. Siempre me ha bastado. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.